Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, eh, hoy vamos a hablar de teatro popular. Si bien vamos a repasar un poco el origen del teatro. Eh, Dice, los orígenes del teatro se encuentran en antiguos ritos de origen prehistórico, donde el ser humano empezó a ser consciente de la importancia de la comunicación para las relaciones sociales. Ciertas ceremonias religiosas tenían ya desde su origen cierto componente de escenificación teatral. Bueno, entonces, eh, el, el- el teatro en sí tuvo un origen popular. Desde luego que con el pasar del tiempo se fueron creando varios tipos de teatro, eh, cada una con sus características, sus peculiaridades y cada una enseñando algo. Hoy vamos a estar hablando específicamente de los teatros populares, de esos teatros del pueblo realmente. A ver un poco. Teatro popular sería el escrito diseñado, montado, interpretado y contemplado por personas ajenas a la profesión teatral y pertenecientes a un pueblo. Un claro ejemplo de teatro popular podría ser en las fiestas de San Juan, cuando se hace en el casamiento coba, generalmente va pasando de generación en generación, y ven que no necesariamente son profesionales en el área quienes interpretan eso. Sin embargo, son así personas del pueblo, vecinos, y así sucesivamente. Teatros marginales. Los teatros marginales tuvo su origen a finales de los años 30, de los años 20. Eh, Anteriormente, cuando comenzó, era considerado como teatro independiente. Si ustedes se ponen a investigar sobre teatros marginales, no van a encontrar casi informaciones, pero si colocan teatro independiente, ahí sí van a encontrar varias informaciones sobre este tema. Alfonso Sastre dice, concepto de teatro independiente es inservible a científico y propone sustituirlo por el de teatro marginales. El teatro independiente es el conjunto de manifestaciones teatrales profesionales o semiprofesionales que anteponen el sentido artístico de una pieza a las necesidades materiales o pecuniarias, factor que determina la austeridad de las producciones en favor de una mayor independencia o libertad. Los teatros marginales, eh, casi los actores que hacían este tipo de teatro generalmente tenían otras profesiones. Ellos trabajaban y de su trabajo se iban a hacer teatros marginales. Y estos teatros eran más bien para cortar lo que era el teatro comercial, que era para el entretenimiento, sino más bien ellos querían un teatro con un fondo social, eh, un teatro para el pueblo que sea accesible, porque hubo un tiempo en que el pueblo no solamente los de la clase alta podían tener acceso a ver una obra teatral. Entonces, este grupo de forma independiente, porque ellos no contaban con ninguna ayuda del Estado, ellos se solventaban solos, entonces por eso eran considerados teatro independiente. Con el pasar de los años, todo eso fue revolucionándose, hoy en día es considerado teatro marginal. Saben que tiene mucho que ver con el teatro que hacemos, al menos acá en Ciudad del Este. ¿Por qué? Porque casi todos los actores que trabajan en el teatro no viven de eso, no podemos vivir de eso, entonces tenemos que trabajar en otras profesiones, salimos del trabajo y nos vamos a hacer teatro, ya con lo que nos queda el resto del día, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ellos conocían como teatro independiente. Era del pueblo y para el pueblo. Teatro de calle o teatro callejero. Puede denominar a cualquier tipo de escenificación, dramatización o representación con voluntad artística o de espectáculo que se hace en escenarios urbanos. Sus actuaciones son improvisadas, al aire libre y sin que los espectadores hayan tenido que pagar. En los diccionarios temáticos se definen como un estilo de teatro que se presenta en lugares exteriores a los edificios tradicionales,
como calles, plazas, zocos, mercados, estaciones de metro, ferrocarril, recintos universitarios, al aire libre. Eh, Algunos textos y autores identifican el teatro de calle con el teatro en la calle, que no es propiamente dicho un estilo de teatro, sino una referencia a un espacio escénico. O sea, no es lo mismo teatro de calle o teatro en la calle. Bueno, ¿por qué? Porque el teatro callejero incluso pueden hacerse en una plaza, en el patio de una universidad, en el patio en cualquier lugar. El teatro callejero tiene algunas características importantes, o sea, que no podemos dejar de mencionar. Por ejemplo, eh, el lugar es algo obviamente muy característico, al aire libre, ya estábamos viendo eso. Eh, los elementos escenográficos se utilizan muy poco o casi nada. eh, más bien algunos elementos que ayuden. Eh, También el público que va a ver la obra no necesariamente va a asistir a la obra, sino que se encuentra con la obra. Entonces, son personas que se encuentran con la obra y se quedan ahí mirando e incluso muchas veces participan de la obra y entonces se mezclan. Muchas veces no se entiende quiénes son los actores y quiénes están actuando ahora. Otra característica es el vestuario colorido que ellos utilizan para llamar la atención, porque ¿cómo hacer para que la persona que esté caminando pueda acercarse a ver tu arte? Entonces ellos se utilizan vestuarios muy coloridos, eh, los muñecos gigantes, títeres, todo eso ayuda. Después, la forma de actuar también es algo muy característico del teatro callejero, que los actores tienen que exagerar en el movimiento, hablar muy fuerte, hablar lento para que no se escape nada de lo que se dice. Ahí tenemos, ¿vieron? Los colores son fuertes, no importa el tema que sea. Luego tenemos el mimo moderno. El mimo moderno se apoya en el silencio como punto de partida y devuelve al gesto una importancia que los discursos habían enterrado. El mimo vive en la profundidad del silencio, allí donde el gesto no reemplaza la palabra. Este es muy interesante. Vamos a encontrar muchísima información si nos ponemos a investigar. El representante más importante del mimo fue Marcel Marceau. Hasta ahora, él es, él es eh, las técnicas que él utilizaba, hasta ahora se utilizan, o sea, muchos elencos teatrales o personas que se especializan en esta área le tienen como referencia. Hablemos de ciertas características de los mimos. Eh, Obviamente no usan las palabras, ellos usan los gestos. Se caracteriza por tener la cara pintada, blanca, con detalles, con otros colores que hacen que los rasgos eh, pueda ser más clara. O sea, los rasgos faciales se tienen que mm, notar súper bien. Los movimientos en las manos, los movimientos corporales, todo eso está muy bien, ¿cómo se dice? Estructurado. Eh, si es que se va a hacer un trabajo en equipo, el equipo tiene que estar uniformado. También es una de las características de los equipos. Más bien por estética. La ropa tiene que ser cómoda, si es posible una ropa más deportiva, eh, nada que sea muy ajustado, zapatos bien cómodos, todo para que pueda facilitar el movimiento corporal y todo para que sea mucho más cómodo. Eh, Trabaja este tipo de trabajo, valga la redundancia, trabaja
los gestos faciales, la postura y los gestos en las manos. La pantomima. La pantomima es un subgénero dramático de mimo y mimodrama, que consiste en representar una historia mediante la mímica sin diálogos ni palabras, es decir, apoyando la narración con expresiones, gestos y movimientos corporales. Aquí tenemos la foto de Marcel Marceau eh, como referencia. Entonces, él también, o sea, solamente utilizaba el gestos y los movimientos corporales. La técnica que él utilizaba era, él mezclaba los movimientos del ballet con los gestos y hacía que todos los movimientos que él hacía sea así, se tenía que entender súper bien. Si agarraba una taza de café, eh, es hacer que la persona vea que realmente existe. Él tiene en la mano una taza de café, pero no tiene. Y armar, cuando arman una historia eh, utilizando solamente esos gestos, su cuerpo, su expresión. La expresión es lo que ellos más utilizan en la pantomima. Bueno, entonces para terminar, lo que entendemos entonces por teatro popular son tipos de teatros que más bien eh, para el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. El pueblo lo hace, el pueblo lo disfruta y así. De igual manera también aprendemos bastante de estos tipos de teatro. ¿Por qué? Porque principalmente nos ayuda al desarrollo, a que nuestra cultura vaya pasando de generación a generación y no muera. Hay muchas cosas que podemos aprender sobre estos tipos de teatro, son muy interesantes y cada uno tiene sus características y son súper entretenidos. Bueno, entonces es todo por hoy, espero que les sirva.